Entonces vamos a continuar con el ciclo de las edades, que es lo que habíamos estado hablando hasta ahora. Ahí estamos. Y estamos en los 64 años y venimos transitando la línea de Tauro, que Tauro ya la semana que viene empieza Géminis, o sea que ya está en su final. Esta línea 4 de Tauro, ahí que la ven con el circulito rosado. Y estamos, para los que se escuchan recién y se conectan recién, hace varios martes que venimos hablando de los ciclos de la edad. En cada mes atravesamos, cada mes corresponde a determinadas edades de un ciclo de 12. Entonces, ahora estamos con los 64 años. Y no importa si no tenemos 64 años todavía, porque nos puede ir indicando esta edad, nos puede decir el resultado que podemos tener a los 64 después de haber pasado las pruebas anteriores. Entonces, mientras estemos más avivados para ver lo que tenemos que hacer en el ciclo anterior, que son los 52, que eso lo hablamos hace 2 martes, en YouTube están los otros ciclos de las edades. Y entonces a los 64 ya venimos con una referencia de las pruebitas y las cosas que teníamos que subsanar en los anteriores. Y si ya pasaste los 64 años, ahí también podemos ver qué pruebas atravesamos y cómo es que llegamos a la edad que tenemos ahora. Y los 64 años, Elizabeth Prophet en su libro no nos da no habla de la edad específica, sino que ella da décadas y de cuadrantes. A determinada edad empezamos a vivir como décadas en los cuadrantes. Entonces, a ver que les cambio la imagen para que se den un poco cuenta acá. A ver. Entre los 60 y los 70 van por décadas. El reloj cósmico se empieza a interpretar por décadas. Entonces a los 60 estamos en la línea 6. Y a los 70 ya pasamos a la línea 7. Cuando estamos en los 64 años, estamos en este caminito de la línea 6 a la 7, que habla del cuadrante emocional. Y entonces las pruebas tienen que ver con las emociones. Y tienen que ver con tomar decisiones. Entonces, cuando nos adentramos en esta década, sobre todo en el sendero del discipulado, y dice Elizabeth que si no hemos conservado la luz, si no hemos tomado conciencia y hemos trabajado por nuestra espiritualidad, digamos, existe la posibilidad de cosechar el karma en el plano astral, que es el plano de las emociones, y que hicimos en la primera mitad del reloj, o sea, desde las 12 hasta las 6. Y esa energía a esta edad se podría solidificar, se cristaliza, porque es el cuadrante de las emociones. Entonces todas las emociones, dudas, temores, los cuestionamientos humanos que hayamos tenido, las decisiones que hayamos procrastinado, que hayamos dejado de tomar, que no nos animamos a tomar por miedo y duda, lo que dije recién. Tal vez si perdimos la visión divina, en el sentido de que dejamos de ver la luz en el otro y ver nuestra propia luz, y entonces nos dejamos llevar por esas emociones, esa energía se cristaliza en esta etapa, a partir de los 60. Y entonces ella dice, Elizabeth Prophet dice que se empieza a manifestar todo esto que está sin resolver físicamente,
que es lo que le llamamos al proceso de envejecer. Entonces empiezan las enfermedades de la vejez y se empieza a pensar en la tercera edad. Y empezar a pensar en que tal vez no nos podemos valer por nosotros mismos, qué es lo que va a pasar cuando lleguemos a la vejez. Estos son todos planteamientos que además tienen que ver con lo emocional. Cuando nosotros estamos en el camino espiritual y hemos dedicado la vida a buscar la luz de una u otra manera, más allá de la religión, sino de una vida espiritual, digamos, ¿no? Entonces, eso es diferente porque tenemos otras herramientas para llegar a la tercera edad. Y si antes de esa edad empezamos a tener problemas de enfermedad desde temprana edad, es como que se acrecienta más ese sentimiento, ¿no? Tal vez de no estar óptimos y de empezar a perder la capacidad de valernos por nosotros mismos. En cambio, para los que han estado trabajando por su vida espiritual, dice ella que los iniciados son los que en esta etapa sobresalen en la comunidad, porque ellos demuestran que son la luz encarnada, esa luz se hace visible, ellos dan el ejemplo y viven de acuerdo a esa luz. No sé, te puedo decir el monje tibetano, Gandhi, los maestros ascendidos, Jesús, bueno, no vamos a hablar de la edad de Jesús porque se fue antes, no, pero eso es ser... Madre Teresa, por ejemplo. ¿Cómo? Madre Teresa, por ejemplo. Madre Teresa, por ejemplo, claro, también. Ellos son la luz encarnada. No sé cómo decirlo de otra manera. Entonces, ellos son los que... en nuestra comunidad también tenemos varios de esa gente grande, sí, que se nota que están llenos de luz. Exactamente. Nosotros, justamente, eso es lo que vemos, que son, yo le digo, una luz caminando, diría yo. buena figura. ¿Viste? Entonces, en esta edad que entra la línea, o sea, la hora 6, hasta los 70, entre los 60 y los 70, podemos trabajar y poner atención en qué emociones tal vez todavía tenemos que dejar ir. Seguimos hablando de soltar porque estamos en la edad de Tauro. Tauro son los 64. Porque después a los 76, que es ya una edad entrada, en la tercera edad sería, vamos a cosechar todo lo que hayamos podido resolver entre los 60 y los 70. En la astrología tradicional también hay como un significado parecido, porque a los 60 comienza un cambio de dirección en la vida, que tiene que ver con el retorno de Saturno. El retorno de Saturno es entre los 28 y los 30 y el otro retorno es entre los 58 y los 60. Y los 60 años, como digo, que es un cambio en la vida, que es clave, es como sentar las bases para los siguientes. Cuando vamos a los 70, a los 72 años, entonces es un cambio de dirección que se hace a los 60, porque uno tiene que dejar ir, es lo que estuvimos hablando la última vez. Y entonces es importante tomar una actitud positiva para este cambio de dirección, que en realidad comenzó a los 40, ¿te acordás que hablamos de los mandatos, de soltar los mandatos, de resolver lo que podría haber quedado pendiente con los padres y todo eso? En todo este ciclo, cuando comenzamos la cuarta vuelta del reloj cósmico y ya cumplimos los 60, nos preparamos para hacer este cambio de filosofía de vida en realidad, que tendría que tener que ver con la búsqueda del significado y de los valores fundamentales de nuestra vida. Sobre todo cuando estamos en un camino espiritual. Pero por más que no hayamos elegido ese camino concreto de práctica espiritual, ¿no? Devota
y sostenida en el tiempo, de todas maneras, también es una búsqueda del significado y los valores de la vida, para cambiar la filosofía de vida. Es muy importante. Volvemos a las emociones, de lo que hablé antes. Hablamos de que son años en los que somos co-creadores y en los que deberíamos aportar a la comunidad nuestros frutos espirituales y también los socioculturales, todo lo que adquirimos con nuestras experiencias de vida y de las que deberíamos haber sacado algo para reflexionar. Por eso hablo del cambio de filosofía de vida. Entonces esta etapa también es importante porque es el legado que nosotros le dejamos a nuestros seres queridos, a nuestro entorno cercano, a nuestra comunidad. Son esos valores, porque la experiencia de vida que fuimos atravesando y nos dejó diferentes enseñanzas, entonces las podemos transmitir a nuestro entorno. Entonces, los 64 y hasta los 70, hablando del ciclo de la edad, como veníamos hablando todos estos martes, este nivel es corporal también. Viste que al principio dije que es como que se cristaliza y va al cuerpo físico. Entonces, esta es una etapa que es a nivel corporal y que nos preparamos para la adultez mayor o para la vejez. Y entonces podemos tener dos opciones: o somos adultos mayores sabios, o nos sentimos cansados, agobiados y nos quedamos fijos en la sombra de Tauro. La sombra de Tauro es la terquedad y la desobediencia a la ley cósmica, a la ley humana. Es un desafío de la ley. Y es el sentido de injusticia y de frustración y ansiedad que nos puede dar a esta etapa cuando nos quedamos fijos en la sombra de Tauro. Entonces, son años de tomas de decisiones. Por eso estábamos hablando de que en los 60 estamos en el plano emocional. Hay que dejar ir las dudas, dejar de hacer cuestionamientos. Esto sería lo que estaríamos hablando en la línea de Tauro, con la obediencia a la ley cósmica, a la ley universal, a la ley humana, digamos. Es dejar el egoísmo, dejar el narcisismo, el estar centrados en nosotros mismos. Cuando hablé del sentido de injusticia, de frustración y de ansiedad. En definitiva, podemos encontrar lo positivo tratando de pensar qué puedo darle al mundo de lo que aprendí. Mucho o poco. Pero pensar qué valores adquirí, qué experiencias que les sirven a otros con las que yo puedo contribuir. Por lo menos lo que hacemos es ayudar a que al otro, que es más joven, no digo evitarle que pase las pruebas, pero a lo mejor le damos como una luz en el camino para que pueda ver más claramente las situaciones que le están pasando. Entonces sería aceptar la edad que tenemos, las situaciones que estamos atravesando, evitar victimizarnos o quejarnos. Por eso hablaba antes de ver la luz en uno mismo y ver la luz en el otro, esto como hablamos de visión divina. Como Tauro se caracteriza por el deseo, al igual que Escorpio, que es opuesto. Por eso hablo de la terquedad. Entonces, por ejemplo, lo que puede pasar a esta edad es que tengamos que tener restricciones en la comida. Ya no podemos comer tanta carne porque subió el colesterol, tenemos más azúcar en la sangre, o miles de cosas, o nos sube la presión, entonces tenemos que dejar de usar sal, tal vez, dejar de comer fiambre. Y una forma de terquedad es decir, yo no le hago caso al médico. Esa es una cosa sencillita que nos puede pasar. Entonces, por eso digo que es aceptar, evitar victimizarnos, quejarnos,
y comenzar y evitar ese proceso de cristalización de la conciencia. Y empezar ya a estar atentos a estos 64, digamos, que somos un Cristo. ¿Te acordás que hablamos que la línea 4 tiene que ver con obedecer al Cristo, que es nuestro ser superior, nuestro yo superior? Bueno, aquí tenemos otra etapa para escucharlo, porque ya nuestra vida está cargada de menos complicaciones, tal vez, pero por lo menos tenemos otra mirada de la, claro, pero tenemos otra mirada de la vida. Entonces, eso es lo que nos tiene que servir. ¿Qué es lo positivo que yo puedo sacar de esta experiencia que me toca ahora? Así que estos serían los 64. Y ya la semana que viene vamos a mirar un poquito los 76 y vamos a empezar a transitar el camino de Géminis. Vamos a hablar un poquito generalidades de Géminis, porque es todo lo que nosotros podamos aprender a estos 64, cuando lleguemos a los 65, vamos a poder tener esa sabiduría, que es cuando se empieza a manifestar la energía geminiana, la manzana de las Hespérides. Hoy justo David habló de eso. Él decía que para comer la manzana tenemos que trepar el árbol y hacer muchos como esfuerzos. Pero cuando llegamos a adquirir esa manzana, ese conocimiento, con toda humildad tenemos que ofrecérsela a otro, como hizo Hércules, en el trabajo de Hércules, que no nos olvidamos nunca más. Nunca, Claro. nunca, porque estuvo tan bien el muchacho. Realmente. Así que después de tanto trabajo dársela a otro, porque la verdad que las pasó, sí, para esas benditas manzanas, pasó todo. Pero estas son las pruebas. Si él, suponete que tenía 64 años cuando encontró el árbol con las manzanas doradas de oro, y entonces a los 64 se supone que él tenía que dar toda su filosofía de vida, entregarle a otro. Vos sabés que me parece que también no es solo filosofía de vida, sino todo lo que uno tenga, y a veces incluida la parte física, ¿no? Los bienes de uno. Por supuesto, claro. Todo lo que... O sea, me da la impresión de que es como que uno a cierta edad tiende a como agarrar las cosas y las tiene que soltar. Sí. Los anillos, los collares, los libros, ¿viste? Bueno, es una edad que tal vez muchos abuelos ya empezamos a pensar, esto que le queda a mi nieto, esto no, esto le dejo a mi hijo. Muchos abuelos piensan así. Sí, le dejo cuando me muera, pero yo me refiero al acto a dar antes, real de dárselo en ese mismo momento. Sí, está bien. Hay abuelos que hasta ya se los dan. Lo que me refiero es que estaría cumpliendo perfecto. Ese es el desapego, claro. Porque volvemos a lo mismo. Todo este mes de Tauro estuvimos hablando de vaciar el placar de la ropa vieja. Que era el ejercicio que dijimos que podíamos hacer este mes para poder dejar lugar para cosas nuevas. Aunque tengas 64, podés seguir vaciando el placar. Claro, lo que no vas a usar es lastre. Claro. Yo tengo un montón, a mí me cuesta con los libros, por ejemplo, porque los adoro, los amo. Claro. Pero me di cuenta que no los voy a leer. Claro. Entonces los voy a dar, ya hablé para darlos. Pero es como que me sacaron un brazo. Sí, me imagino. Bueno, pero entonces estás pasando la prueba de Tauro. Ya tomaste la decisión. Claro, ya tomaste. Tenía centrado en la edad y no me tocaba. Claro, pero a veces no importa, porque lo estás pasando en el mes de Tauro. No importa la edad que tengamos. En este mes, esto lo hablamos y encima estuvimos hablando de Urano en Tauro con Saturno en Acuario, del apego y el desapego. Son pruebas de apego y de desapego para todo el planeta, más allá de la edad que tenga cada uno. Nunca pensé que me iba a costar tanto dar algo. Porque lo que te cuesta dar es aquello con lo que tenés el apego.
Claro. Si no te cuesta, no hay apego. Es que yo pensé que no era pegada a nada, pero me equivoqué. Claro, viste que siempre hay alguna prueba. Pero mira qué sutil, porque son esas pequeñas cositas, son pruebas muy sutiles. Son enseñanzas que uno puede aprovechar de la vida, tan sutiles. No es que te tiene que pasar una cosa trágica y que te tenés que desprender, porque son estas cositas sutiles. Esta es la enseñanza de cada día, de aprender cada día sobre, o sea, sobre la marcha, estando en el presente, y con las enseñanzas del reloj cósmico tenemos una herramienta para poder estar atentos. Pero a veces, incluso las edades que te tocan, o mirás en la astrología tradicional, mirás los ciclos de los planetas, y entonces cuando tenés un ciclo de Júpiter, que son cada 12 años, 11 años y pico, te empezás a acordar de lo que pasó los años anteriores que Júpiter estaba en este mismo lugar, digamos, así como cuando hablamos de Tauro, y por ahí no te acordás qué es lo que pasó, porque a lo mejor fueron pruebas chiquititas, no es que te tuvo que pasar algo tan significativo que te quedó grabado en la memoria. Por ahí te empezaron a pasar cosas chiquititas, chiquititas como esto que me estás diciendo, que fue lo que en resumen hicieron que seas la persona que sos. Y que puedas decir, por ejemplo, no me había dado cuenta que me cuesta tanto dar. Yo creí que era desapegada. Esa es aunque sea esa sola la experiencia, es muy valiosa para otra persona que a lo mejor no se había dado cuenta que le pasaba lo mismo. Y al decirlo, esa persona resuena y tal vez le ayudaste también a pasar esa prueba. Así que bueno, por hoy terminamos con el reporte, ya no tenemos más tiempo. La semana que viene... Yo me acuerdo de la luna, ¿eh? Sí, voy a preparar las lunas, pero las vamos a hacer en 2 martes. Ah, bueno. Mitad 6 lunas y las otras 6 de los signos, porque si no son 12 va muy rápido para poder hablar un poquito más de cada uno. No, hay que profundizar, Claro. porque es muy interesante eso de la luna. Yo no sabía que me interesaba tanto, pero no sabía que era tan importante, Cristina. ¿Nos podés decir por qué es importante?